Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la distribución hipergeométrica. Para este tipo de distribución, nosotros tenemos el siguiente problema. Como parte de una encuesta de contaminación de aire, un inspector decide examinar las emisiones de 6 de los 24 camiones de una compañía. Si 4 de los camiones emiten cantidades excesivas de contaminante, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos sea parte de la muestra del inspector? Aquí es importante mencionar que tengo que extraer y analizar cuáles son los datos. En este caso nos pide, aquí en el mismo problema, en el ejemplo extraído del libro, menciona que X es el valor de cero, porque en el problema dice que ninguno de los de ellos sea parte de la muestra. Pero nosotros en Excel tenemos que construir una tablita con base a todo esto. Pero es importante ir extrayendo estos datos. N, que represente al número de ensayos, es el valor 6, o sea que son de los 6 camiones que el inspector decide examinar. N mayúscula, que representa el total de elementos en el conjunto, o sea, la población, son los 24 camiones de esa compañía. Y M, que es el número de éxito, son los 4 que aparece ahí. Entonces, para efectos de este tipo de distribución, yo debo de construir una tablita. Y el primer elemento de la tablita o la columna uno tiene que ser la variable X. El segundo elemento es P de X, o sea, la probabilidad que yo voy a extraer. Luego voy a construir la tercera columna que es el valor de X, la columna de X multiplicada por la probabilidad de ese evento, o sea, P de X. Y luego la tercera columnita que yo voy a trabajar es la que a continuación voy a mencionar, que es X menos la media, ¿verdad? Elevado al cuadrado multiplicado por P de X. O sea, esa probabilidad que estaba ahí. Entonces, con estas columnas que yo tengo aquí, voy a ir completando toda la parte que menciono. Entonces, para ello, yo voy a trabajar con la columna X, que es desde 0, 1, 2, 3 y 4. Luego, en la probabilidad, para poderla encontrar, yo tengo que llamar a la función igual y tengo que colocar EISTR punto hiper geom punto n, porque estamos trabajando en una distribución hipergeométrica. Entonces, abro paréntesis y donde dice muestra éxito, yo voy a elegir, en muestra éxito, yo voy a elegir la celda con la que yo voy a trabajar, en este caso, la celda de la columna X. El número de muestra que menciona ahí, pues es el número de muestra que tenemos, el número de ensayos que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? En este caso nos queda el valor 6. Luego, la población de éxito que menciona en este caso va a ser los 4, que es la que extraímos, el valor de eh, M, ¿verdad? O sea que son los 4. Y luego tenemos el número de población, que en este caso son los 24, eh, que es la población del problema. Luego, en el acumulado, yo voy a colocar la palabra falso. Bueno, ahí se desprende, entonces elijo la función falso. Y luego le doy cerrar. Recuerden que nosotros tenemos la opción en Excel de extraer todos, ¿verdad? Todos los mismos para hacia abajo. Luego, es importante que ya
teniendo eso, esa partecita ahí, lo que yo voy a hacer es hacerle un autosuma aprovechando que está ahí. Entonces vamos a darle un autosuma. Podemos ver que la probabilidad me dio a 1. Ahora yo voy a completar la columna de X por P de X. O sea, va a ser igual a esta columna de aquí multiplicada por esta columna de acá. Entonces vamos a darle igual. Hago lo mismo. Voy a arrastrar toda esta parte de acá y podemos ver que tenemos esa partecita ahí. Ahora, aprovechando que yo tengo esos valores ahí seleccionados, nuevamente le voy a dar una autosuma. Y este valor de aquí que muestra ese 1 no siempre va a ser 1, pero ese muestra el valor de la media. Este representa el valor de la media. Ahora, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a hacer igual, igual, y para que se mantenga, porque son los datos únicos que yo voy a trabajar, yo voy a colocar primero X, que es este valor que está aquí. Vamos a darle menos y voy a colocar el valor numérico que me dio de la media, que en este caso es 1, para que cuando yo arrastre todo, el valor se mantenga ese valor. Recuerde, no siempre va a dar 1 aquí. En este problema sí dio 1, que la media va a ser 1, pero en otros problemas van a ser diferentes. Luego vamos a elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Y posteriormente lo voy a multiplicar por el valor de la probabilidad que yo encontré, que en este caso es este. Y ahí tenemos este valor. Luego todo esto lo arrastro y aprovechando que estamos ahí, le vamos a dar una autosuma nuevamente para tener ese apartado. Entonces, ese valor que salió ahí, ese valor representa a la varianza. Ese 0.65217391 representa la varianza. Y con esto, yo lo que para darle respuesta al problema, para solucionar el problema, nos pide que hagamos lo siguiente, que trabajemos nuevamente en Minitab. Entonces nos iremos a Minitab y en Minitab vamos a abrir nuevamente la gráfica. En la gráfica recuerden que vamos a irnos en gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a ver una, le vamos a dar a aceptar y en vez de aquí binomial ahora va a ser hipergeométrica, que es la que está acá. Entonces, en la población del tamaño que mencionaba ahí en la hipergeométrica, recuerde que los valores eran 24. 24. En el conteo de eventos eran 4 y el tamaño de la muestra era 6. Entonces le vamos a dar a aceptar. Ahí nosotros ya tenemos lo que es la gráfica, ¿verdad? De la distribución. Recuerden, yo lo que hago aquí es que la selecciono, aparece esa opción, le doy copiar gráfica y la pegamos en Excel. Y ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos esa grafiquita donde representa. Ahora, ya con la imagen, a mí solo me permite que ustedes hicieron esa imagen, pero en el mismo Minitab me va mostrando cuál es esa probabilidad de cada uno de ellos. En este caso, ahí tenemos esa parte. Bien, ahora también aprovechando que estamos en Minitab, vamos a la opción de calcular. Nuevamente en calcular, vamos a irnos en distribución de probabilidad, hipergeométrica, y ahora siempre tenemos que colocar en probabilidad, no acumulada, sino que únicamente en probabilidad. Luego, recuerden que
como estamos trabajando, yo lo voy a dejar aquí en C1 porque también tengo que elegir desde 0 a 4. Pero para efectos de no equivocarme, como esta hoja pertenece al primer problema, yo voy a crear otra hoja y lo voy a nombrar desde 0 a 4. Muy bien, para no equivocar. Entonces, ahora sí, calculadora, distribución de probabilidad hipergeométrica, probabilidad, el tamaño de la muestra, ¿verdad? El tamaño de la muestra, recuerden que era 24. Luego, el evento, el conteo de eventos era 4. Ahí incluso ya les da las variables con las que nosotros trabajamos. El tamaño de la muestra era 6, recuerden. Y la columna de entrada, que es C1, que es desde 0 a 4. Recuerden, no solo seleccionar, no tiene que aparecer la letra C1 ahí. Y le damos a aceptar. Y ahí nosotros ya tenemos lo que es esas probabilidades con las que nosotros corroboramos que los cálculos que hacemos ahí son los correctos. Entonces copiamos la imagen y la pegamos en Excel. Tengo la imagen ahí en Excel y la ajusto. Ahora, contestando a la pregunta que mencionaba, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos sea parte de la muestra del inspector? Entonces nos ubicamos en los valores de 0, que es de 0.287973. Corroboro que sea aquí también. Aquí aparece 72.9, pero es porque tiene más decimales. Entonces yo le doy respuesta. Entonces la probabilidad, doy la respuesta y ustedes la concluyen. Y ahí hemos calculado lo que son las funciones hipergeométricas.